que Dios nos da a través de su palabra. Y el libro de Judas definitivamente nos ayuda en ese proceso de no caer en las trampas en las cuales podemos caer, de darle la espalda a Dios, como el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, le dieron la espalda a Dios y Dios emitió un juicio contra ellos y no les permitió entrar a la tierra prometida. También los ángeles que se rebelaron contra Dios, incluyendo a Satanás, también van a tener su juicio para el gran día. Y también aquellos que decidieron vivir fuera de las pautas de Dios, como Sodoma y Gomorra, también fueron expuestos al fuego, y no solamente expuestos, sino puestos como ejemplo para nosotros. Entonces Judas nos ayuda a ver a través de estas ilustraciones lo que hará con aquellos que rechazan a su Hijo Jesucristo. Entonces yo espero que hoy podamos avanzar en el libro de Judas. A mí me gusta, dicen algunos, que predicar largo. Entonces, pero después ustedes me van a decir, como le dijeron a un conferencista que dijo, no, a mí me gusta predicar largo. Y el pastor le dijo, no, usted puede predicar largo todo lo que quiera, pero nosotros nos vamos a las 11. Entonces ustedes cuando me podrán decir lo mismo esta mañana. Entonces vamos a abrir las Biblias en dos versículos que no están en Judas en estos momentos, sino en el libro de Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Cuando cantábamos hace un rato una canción que decía, crecer para que yo mengue, para que tú crezcas. Pareciera que esa no es la realidad en muchos pastores, maestros, apóstoles hoy en día, sino que es como crecer ellos para que el nombre de Cristo mengue. Entonces, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Bueno, ahí lo tienen en fila, ¿verdad? 16, 17 y 18. Pero del capítulo 16 de Romanos. Entonces vamos a leer dos versículos allí en Romanos. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que ¿qué dice ahí? Apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vamos a orar. Señor, gracias por dejarnos tu palabra. Gracias porque definitivamente ella es la que nos guía, la que nos orienta, para que en medio de las confusiones, en medio de los falsos maestros, apóstoles, profetas, pastores, maestros, líderes, nosotros no podamos ser ingenuos, sino que podamos ser fieles a tu palabra, y frente a la fidelidad de tu palabra tomar decisiones que te honran y te glorifican. Gracias por tu palabra que va a ser expuesta, y pedimos que tú nos ayudes y que sea de ánimo y estímulo para todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. En la iglesia en Roma, como puede suceder en cualquier iglesia, pueden haber personas que
están causando divisiones y tropiezos contra la doctrina que específicamente habían aprendido ellos del apóstol Pablo y de los otros apóstoles, y Pablo les recomienda que se aparten de ellos, y porque tales personas no le sirven al Señor Jesucristo. O sea, su enfoque no es atraer gloria al nombre de Jesucristo, no es que busquen a Cristo, a Dios, sino que el enfoque es sus propios dientes. Al creyente le apuntan no al corazón, sino a la cartera, sino al dinero que ellos tienen, y usan suaves palabras y lisonjas y engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros a no ser ingenuos, sino que a conocer la verdad de la palabra de Dios. Y por eso queremos estudiar el libro de Judas, porque el libro de Judas es una advertencia para nosotros, donde aquello que se estaba iniciando en los tiempos de la iglesia cristiana primitiva se está también evidenciando hoy, más cuando estamos a las proximidades de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Personas que Judas menciona que de una u otra manera se enfocan no en Cristo, que a través de su vida, de sus palabras, rechazan la obra de Cristo en la cruz del Calvario y buscan más bien su beneficio personal, como dice allí en el libro de Romanos, para sus propios dientes, para su propio enriquecimiento. Entonces, Judas nos va a hablar en esta mañana acerca de la conducta o las características de los apóstatas, y esta característica la vemos reflejada en los versículos 8 al 16. Cuando digo del 8 al 16 quiere decir que va a haber otra enseñanza del 17 hasta el final, así que tienen que aguantar a Judas, que siga Judas hablándonos a cada uno de nosotros. Entonces, hoy en día, en estos tiempos, el ser humano se ha hecho insensible a lo extravagante, a lo cruel, en lo que ya a veces nada le sorprende. Vimos un ejemplo la semana pasada de lo que pasó con la secta de Jim Jones, donde muchas personas murieron por causa del veneno que él les dio, pero a través, antes de que eso sucediera, ya este Jim Jones había mostrado realmente ciertas características y cierta conducta, hasta el punto que llevó a esta gente a Guyana, y muchas personas cayeron ingenuas ante esa realidad, y la gente decía: no, pero es que él profesa ser cristiano y él predica la Biblia. Esa es la estrategia de lo que nos habla Pablo a los romanos, que palabras suaves, lisonjas, usan un texto aquí, usan otro texto allá, y un texto fuera de su contexto simplemente es un pretexto. Entonces, o buscamos que lo que nosotros queremos decir, afirmamos una declaración y luego buscamos la Biblia para que la Biblia soporte esa declaración que nosotros queremos enseñar y que queremos evidenciar, y no dejando que el texto mismo hable, y no dejando que el mismo texto nos oriente y nos muestre la perspectiva correcta. Entonces, tristemente, hay casos en la historia en los cuales nosotros vemos eso, y muchas personas siguen cayendo en las redes de esta persona. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo, en un video, de lo que nos ayuda a ilustrar exactamente lo que estaba viendo Judas en su tiempo y en la realidad del día de hoy. Y vamos a ver el video. Vamos a ver el video para que nos orientemos y vayamos siendo claros
acerca de lo que dice Judas. Entonces, mientras Rebeca nos va a ayudar allí en el video, del minuto, no todo el video, sino del minuto 17 al minuto 30, 13 minutos vamos a pasar. Y después, si ustedes quieren, yo les mando el video completo, ya algunos ya lo tienen. Judas nos dice que estos soñadores mancillan la carne. Estos soñadores rechazan la autoridad. Estos soñadores blasfeman de las potestades superiores. Se corrompen, se lanzan por el lucro y también se rebelan como Coré. Entonces, la Biblia dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, si es posible aún, a los escogidos. Y uno de esos falsos profetas, que lo vamos a denunciar, se llama Benny Hinn. ¿Conmigo? No se cumple. Yo creo que eso es importante porque hay muchas predicciones hechas, no solamente por Benny Hinn, por muchos otros, los llamados profetas de hoy en día, y que nadie le da seguimiento, que no se cumplen. Pero Patricia, se cumpliera una predicción, ¿no? Porque tenemos el caso de Balaam incluso, que en un momento dado predice y profetizó, y sin embargo es catalogado posteriormente por Pedro. Entonces, en una carta como alguien que se ha ido detrás de la avaricia, detrás del dinero, por el amor al dinero. Tienes un falso profeta. De manera que si tiene una profecía X, Anás, el sumo sacerdote, profetizó que ese año moriría un hombre por todo el pueblo, y sin embargo no lo hizo porque era un sacerdote verdadero de Dios. Pero si vienes a esa persona y entonces le acompañan enseñanzas herejes, pues obviamente eso es otra característica de cómo un falso profeta pudiera lucir. El énfasis en el dinero. Tienes a Balaam ahí. Bueno, hoy en día hay muchos énfasis también en lo que es esta parte del dinero. Y nosotros sabemos, de hecho, lamentablemente, ahora mismo en nuestro país, una de las cosas en las que Benny Hinn hizo énfasis fue lo que el $1.000.000 que esta campaña le había costado y cómo la gente tenía que venir a ofrendar. Pero aún peor, Patricia, en Nigeria, la cadena BBC de Londres, la cadena secular, no cristiana, reportó, ¿verdad? Y tenemos en pantalla incluso parte del reporte, en el año 2005, junio de 2005, a Benny Hinn se le había asegurado en Nigeria que iban a participar 6 millones de personas por los promotores de este evento en una campaña evangelística, una cruzada. Entonces resulta que el primer día van unas 300.000 personas, el segundo día 300.000 personas, y más o menos el mismo público el tercer día y ese era el último día. Menos de 1 millón de personas cuando se le había prometido 6 millones. Él comienza la tercera noche airado diciendo eso, que hay $4 millones que se han ido a pique. Y entonces que se perdieron, porque yo invertí esa cantidad de dinero y a mí me aseguraron que este era el número de personas que iban a venir y nada similar a eso ha ocurrido. Ese reporte de la BBC del año 2005, bastante reciente, que pueden acceder a él. En la pantalla pueden ver también lo que es la dirección donde está el artículo completo. Correcto. Hay un Jesús distorsionado, la presentación de Jesús no es correspondiente a la palabra de Dios. Muchas veces hay una demostración, un alarde de poder también. Y son muy controladores de sus audiencias y de sus seguidores. Y ahí eso te da una idea más o menos del perfil de uno de ellos. Mencionas, Miguel, un artículo de la BBC, pero otros medios seculares también han ido y se han percatado de este fenómeno de estas personas, de estos líderes, y han ido tras sus pisadas. Y muchos se pueden preguntar qué han encontrado, qué han investigado, a qué conclusiones han llegado. ¿Qué están enseñando estas personas? ¿Están siendo consistentes no solamente con las enseñanzas, sino consigo mismo? ¿Están siendo congruentes con lo que ellos predican? Acompáñenos a ver en paralelo. No es la voluntad de Dios que sus hijos sean pobres. Probablemente esta afirmación la he escuchado en repetidas ocasiones. Quizás hasta suene bíblico para usted. Y es que hoy en día cada vez es más frecuente escuchar a evangelistas en la radio y en la televisión proclamar que Dios desea que los cristianos sean exitosos en todas las áreas de su vida, especialmente en el área de las finanzas, y enseñando que la prosperidad económica y el éxito en los negocios son una evidencia del favor de Dios.
Pero ¿quiénes son las personas que proclaman este evangelio? ¿Y qué hay detrás de sus vidas? Aparentemente estas preguntas son las mismas que el mundo secular se ha estado formulando en los últimos años, hasta el punto de investigar y documentar de manera fehaciente el estilo de vida de estos predicadores, los cuales al ser examinados definitivamente dejan mucho que pensar. Es el caso, por ejemplo, del pastor Benny Hinn, quien fue investigado por la cadena de televisión NBC, colocando en evidencia pública el mal uso de las finanzas que rodean su ministerio. Excentricidades como estadías en suites presidenciales de hoteles 5 estrellas, una mansión que en la actualidad cuesta aproximadamente 10 millones de dólares, vehículos de lujo, un jet privado, compras en las tiendas más reconocidas del mundo, entre otras cosas. Todo esto despertó la curiosidad de muchos por conocer qué hay realmente detrás de la vida de este evangelista. As it may, Benny Hinn does manage to live very well. His home is this mansion overlooking the Pacific Ocean, built and paid for by his ministry. According to building records, it has 7 bedrooms, 8 bathrooms, and more than 7,000 square feet of living space. According to area realtors today, it's worth about $10 million. After crusades in Russia and Sweden in July of 2003, Pastor Benny apparently didn't get on his private jet, fly west, and go home. Instead, he flew from Sweden south to Italy, then back north to England, with an entourage that included his son, his daughter, and her fiancé. There were expensive meals, like this one for more than $900 in Italy, and one at this Lebanese restaurant in London for more than $1,700. And check out these hotel bills. In Italy, transportation charges of more than $6,000. In London, another $6,000 for incidentals, such as chauffeur services and in-room tea. The documents also list tips in 3 days, more than $4,500 worth, including $1,000 to a concierge and another $1,000 to a desk manager. And then there were Pastor Benny's hotel rooms. In London, the documents show, Hinn stayed at the exclusive Lanesborough Hotel. The hotel confirmed for us it was Suite 210 and told us that they never discount rooms. The going rate at the hotel says more than $3,000 a night. And then there was Pastor Benny's hotel room in Milan. According to the expense documents, room 1001. The hotel confirmed it's the presidential suites. The hotel website says the room is fit for a prince and the largest hotel suite in Europe. Among its 5,400 square feet, 3 bedrooms, a formal dining room, a fireplace, a jacuzzi, a sauna, a Turkish bath, a large terrace with a panoramic view of the city, and a 100-foot-long swimming pool decorated with marble and frescoes. The hotel told us this room rents for more than $10,000 a night. No discounts. Otro evangelista es Joel Osteen, quien es considerado parte del movimiento Palabra de Fe, y en la actualidad es el pastor principal de la iglesia más grande de Estados Unidos, Lakewood Church, con una membresía que supera las 30,000 personas. En el 2005, Joel Osteen fue invitado al programa de Larry King en vivo, en la cadena CNN, donde se negó a afirmar que Jesucristo era la única vía para llegar al cielo, alegando que solo Dios puede juzgar el corazón de las personas y que él mismo no sabía qué pasaba con las personas que no creían en ese mismo Dios. Si tú crees en Dios o no, o si tú no crees en Dios, tú vas al cielo, no importa lo que hayas hecho en tu vida. Bueno, yo no sé, creo que hay un balance en que tú tienes que conocer a Cristo. Yo creo que si tú conoces a Cristo y eres un creyente en Dios, vas a producir buenas obras. Yo creo que es una falacia decir que soy un cristiano y no hago nunca nada para ayudar a las personas. ¿Y qué tal si eres judío o musulmán y no aceptas a Cristo? Tú sabes, yo soy muy cuidadoso de decir quién va y quién no va a hacerlo. Pero si tú crees, tú tienes que creer en Cristo. ¿Están mal los que no creen? Bueno, yo no creo que ellos están mal. Yo creo en esto, en lo que la Biblia y la fe cristiana enseñan. Esto es lo que creo. Pero también yo creo que solo Dios puede juzgar el corazón de la persona. Lo que yo hago es enseñar principios prácticos. Tal vez yo no utilizo la Biblia en mi sermón y yo no me siento mal por eso. Yo solo digo, mira, me ayuda a idea. Por ejemplo, ayer yo hablé de vivir para dar, que es en eso justamente que debe insistir nuestra vida. Pero dije al final, tú sabes que eso es lo mismo que la Biblia dice. La revista estadounidense Time, en su edición del 18 de septiembre del 2006, dedicó su portada a este movimiento.
¿Quieres Dios que tú seas rico? Según el texto, algunas de estas mega iglesias dicen que sí, otras dicen que es una herejía. En una encuesta realizada por la revista Time, 61% de los cristianos creen que Dios quiere que las personas sean prosperadas, mientras que el 31% están de acuerdo con que si tú le das dinero a Dios, Dios te bendecirá con más dinero. Si las posesiones son sinónimo de la aprobación y bendición de parte de Dios, y la pobreza, enfermedad y sufrimiento implican su descontento, entonces los verdaderos hijos de Dios ya no se reconocerán por sus frutos espirituales, ni su buen testimonio, sino a través del aumento en sus ingresos y su nivel socioeconómico. Pero Jesucristo mismo nos dio esta verdad profunda. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Impresionante lo que cadenas no religiosas hay. Son testimonios de cadenas no religiosas que enfocan acerca de la realidad de Benny Hinn, de Joel Osteen, y que son muy populares y que no solamente dicen esto, sino que tienen otra cantidad de desaciertos en el manejo de las escrituras. Y Judas, al mirar el escenario histórico, muestra esa realidad de estos soñadores que contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor Jesucristo e insultan los poderes superiores, que físicamente, según Judas, son inmorales, intelectualmente son orgullosos, espiritualmente son blasfemos. Y esta característica se evidenció en las tres ilustraciones que nosotros vimos la vez pasada: la evidencia de Sodoma y Gomorra, la evidencia de los ángeles y la evidencia del pueblo de Israel. Entonces, para Judas, basado en la historia del pasado reciente, hablaba acerca de la característica o la naturaleza de estos hombres, que no ha cambiado. Es la misma conducta que en el Antiguo Testamento y es la misma conducta perversa en el día de hoy. Aunque muchos cristianos saben lo que la Biblia enseña respecto de la apostasía y cómo Dios lo condena, sin embargo, muchas personas son ingenuas en seguirles y van tristemente a un juicio, van tristemente a ser juzgados por Dios, porque es que los apóstatas no aprenden, y detrás de los apóstatas no solamente está la carne, sino que también están los valores y los principios del mundo, y está Satanás, que los induce a desviar al pueblo de Dios, y se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Cuando la Biblia habla de soñadores, que está aquí en el versículo 8, no está hablando de sueños significativos o sueños con propósitos, o de aquellos sueños que los profetas hablaban, hablando de que Dios hablaba a través de ellos por medio de los sueños. La palabra que usa aquí Judas para referirse a sueños es como un estado confuso del alma, es una imaginación normal. Es como que esté a las 11 o a las 12 de la noche y se coma algo de frijoles con cerdo y una sopa de mondongo, y luego el día siguiente o en la noche va a decir que no, que estuvo soñando, que Dios le estaba mostrando, que Dios le estaba revelando una cosa, que le estaba revelando otra, sino que era producto de su misma realidad, de su propio corazón, de su propia realidad física, una imaginación anormal, y donde el ego, controlado por los deseos impíos, también toma lugar. Entonces, la palabra tiene la idea de fantasías arbitrarias, de una mente pervertida que es sorda a la realidad y a la verdad. Y muchos de estos falsos maestros son engañados y seducidos para apartar a su pueblo, al pueblo de Dios, de la verdad. Lo que hemos tenido sueños
a veces esos sueños nos han parecido que son una realidad. Y en el sueño a veces pensamos que, pero contentos estamos cuando despertamos. Porque cuando se da un sueño de que uno va por un camino que está perdido y otra cuestión, y cuando despierta y se da cuenta que no está perdido, sino que está ahí en la cama, entonces eso es una tranquilidad. Pero estos falsos maestros evocan sus sueños perversos deseando que sean reales y transmiten eso a través de sus predicaciones, que ya no es lo que la Biblia dice, sino lo que yo soñé, lo que Dios me dijo. Pero hay que ver qué Dios le dijo o qué Espíritu le dijo. Muchas personas usan el nombre del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo me habló, pero a veces es producto de sus propias pasiones. Judas describe a estos hombres y mujeres también, porque hay mujeres que son falsas profetas. Por ejemplo, hay una que se llama Ana Méndez. Esta señora tiene una facultad tremenda, que es la que escucha que los billetes hablan y le dicen al oído cosas a la persona, y tiene que estar muy atenta a lo que el billete le dice y tiene que invertir. Entonces, falsos maestros que mancillan la carne, y tarde o temprano se descubre el nivel moral de la mayoría de estos falsos maestros. Aunque a veces no se exponga públicamente, Judas dice allí que son soñadores que mancillan la carne. Son personas que se dejan controlar por los deseos de la carne y no tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas. Versículo 19 dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Y si usted analiza a muchos de estos falsos maestros, usted a veces los analiza nada más por lo que ve superficialmente, pero a veces no los analizamos realmente en su estilo de vida, porque a veces son intocables, ni se puede llegar a ellos, porque no quieren tampoco que ser expuestos a sus realidades de la vida. Satanás es el que puede mantener a su hombre moralmente limpio, aparentemente, para poder engañar aún a las personas ingenuas y aún a personas cristianas. Por eso la palabra que se usa aquí también en cuanto a la carne es que la mancilla, y básicamente la composición de esa palabra tiene que ver con la palabra teñir, y cuando esa palabra es asociada con otra allí en ese contexto que mancilla la carne, está hablando de inmoralidad sexual, o está hablando de otro tipo de inmoralidades que a veces son muy comunes y frecuentes en personas que usan la Biblia para poder tapar sus pasiones vergonzosas, para tapar lo que dice allí, su inmoralidad sexual. Si usted lee, y le animo a que usted lea el capítulo 2 de Segunda de Pedro en la casa, allí hay una descripción de los falsos maestros, y una de las cosas que sobresale es una cualidad, y es una cualidad inmoral. Dice que tienen una vida viciosa, andan en inmundicia, hablan palabras infladas, seducen a la gente con concupiscencia de la carne y disoluciones. Entonces, el Pedro, el capítulo 2, en la segunda, nos habla acerca de estos hombres que andan según sus propias concupiscencias. Por eso dice, mancillan la carne. Otra cosa que muestran estas personas es que desprecian también la autoridad. Por su orgullo, por su vanagloria, estos soñadores en su arrogancia empiezan a despreciar a las autoridades. Rechazan, desprecian aquello que ha sido establecido, y empiezan a decir, no, es que yo me someto a Dios, y no se someten a las autoridades establecidas. Desprecian todo señorío, y también, si desprecian las autoridades terrenales, también desprecian el señorío de Jesucristo. Entonces, Judas en el versículo 8 nos ofrece una clave que ayuda a ver el carácter de esta persona.
El apóstata, aquel que aparentemente es religioso, pero que también de una u otra manera tiene una actitud subversiva, tiene una actitud de derribar la autoridad que está constituida, menoscabar, dañar la autoridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que resisten la autoridad, resisten toda clase de autoridad, porque de una u otra manera se están rebelando a Cristo. Eso lo habla en el libro de Romanos, que las autoridades que Dios ha establecido para nuestro bien y han sido puestas por Dios. Y cuando nos rebelamos contra las autoridades, nos estamos rebelando contra la autoridad de Cristo. Entonces, los falsos maestros rechazan el señorío de Cristo. En cierto modo quieren es que su nombre sea engrandecido y que a veces el nombre de Cristo es minimizado. Entonces, este comportamiento no debe sorprendernos, pues los apóstatas, como entran encubiertamente, se camuflan, son agentes de Satanás. Y una de las intenciones de Satanás siempre ha sido de minar la autoridad establecida por Dios en el hogar, en el gobierno, en la iglesia. Entonces trata de minar y dañar, porque recuerden que él teniendo una posición muy importante allí en el cielo, se rebeló contra Dios, queriendo ser igual y superior a Dios, y por eso fue lanzado de allá. Entonces la Biblia dice que niegan aún hasta el Señor Jesucristo, blasfeman de cosas que no conocen o que por la naturaleza conocen, se corrompen, y usa Judas un término muy fuerte, se corrompen como animales irracionales. Una palabra bastante fuerte. ¿Por qué? Porque es que estos hombres y mujeres hablan blasfemias, están hablando constantemente de las potestades superiores y se enfocan más en ellos mismos y no en la gloria de Cristo. O sea, todo lo que hacen no es para darle la gloria a Dios, sino para darse la gloria a ellos mismos. Y entonces empiezan todas unas excentricidades. Por ejemplo, este personaje que acabamos de ver, mejor dicho, un cantante de rock, para ir a un concierto le queda chiquito en todas las exigencias que hace para hospedarse y todo lo que tiene que ofrecerle, hoteles de 5 estrellas con todas las características allá, con limusinas, con transporte particular en avión, todo eso, todo enfocado en el dinero. Ahora, a veces los apóstoles se reconocen en las palabras, en el estilo de vida, y aunque no hablan mal de el nombre de Cristo, sin embargo su predicación no es centrada en la obra de Cristo, y se niegan aún, como Joel Osteen, a hablar directamente de lo que la Biblia dice. No se quieren comprometer con la verdad, y eso es un peligro. Entonces, cuando hay personas que no quieren comprometerse con la verdad, sino que eso es lo que es lisonja, agradar a todo el mundo y no proclamar el Evangelio de Jesucristo. La Biblia habla acerca de un ejemplo que cita aquí Judas, acerca del arcángel Miguel, que vale la pena decir que ese episodio no aparece en los registros que nosotros tenemos de nuestra Biblia, sino que es tomado de Judas, de una fuente, de un libro de Moisés, que no es un libro catalogado dentro del canon, pero sin embargo de allí él saca una información, o la puede tener de pronto oralmente, que se había transmitido a través de una generación a otra, donde habla de que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerdan que allí en como que el arcángel Miguel tenía la orden de sepultar el cuerpo de Moisés, pero el diablo lo que quería era tomar el cuerpo de Moisés para convertirlo en un objeto de idolatría, y ese era el problema latente del pueblo de Israel. O sea, de pronto embalsamar a Moisés y colocar a Moisés como el centro de la adoración y la idolatría. Y allí en esa contención que hay, donde están disputando por el cuerpo de Moisés, hay algo interesante allí, es que Miguel no reprende al diablo
por quién él es. No, es que yo soy el arcángel Miguel, sino que el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Invoca a una autoridad que Él tiene y que es superior al poder de Satanás. A veces hay personas que no, que yo en mi nombre te echo fuera. Es que yo ayuno, es que yo oro, es que yo esto, y por lo que yo hago, tú te vas de este cuerpo. No, no es por lo que yo hago. Es por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el poder y la autoridad que tenemos. Y nosotros, Dios nos ha dado una posición, sí, de estar en Cristo. Y a través de estar en Cristo, a través de estar completos en Él, es que tenemos autoridad y poder, pero no es una autoridad propia, es una autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo y lograda por Él en la cruz del Calvario. Pero estos hombres corruptos, irracionales, empiezan a proferir órdenes en su nombre y pensando que todo el poder y toda la gloria es de ellos. Y mire, y cita Judas el camino de Caín, aquellos que han seguido el camino de Caín. Y ustedes saben que Caín y Abel tuvieron un pequeño problema, una pequeña dificultad. ¿Cuál fue la pequeña dificultad? Que Caín mató a Abel. Pequeña, ¿verdad? Aparentemente. Pero ¿por qué fue que mató a Abel? Porque Dios les pidió que ofrendaran y Abel ofrendó. ¿Qué ofrendó Abel? De lo mejor que tenía. Sacrificó algo y se lo presentó al Señor. Abel ofreció, Caín, perdón, ofreció, pero no ofreció lo que Dios había establecido, algo sacrificado. Y Dios se desagradó con la ofrenda de Caín y eso fue motivo para él celo, se llenó de celo y mató a su hermano Abel. O sea, el camino de Caín es el camino que muchos toman, es el camino de hacer lo que yo quiero, es la manera que yo quiero. O sea, aquí cita por lo menos 3 ejemplos. El camino de Caín, que es el de la falsa religiosidad, es a través de la falsa religión de lo que yo quiero, lo que yo deseo. Está el de Balaam, que es que manifiesta la avaricia y seduce al pueblo de Israel, seduce a unas mujeres para que dañen al pueblo de Israel y venga el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y están los de Coré, que hacen una blasfemia pública contra la autoridad que Dios ha delegado. Y hay una progresión en el versículo 11. Dice, ha seguido el camino de ¿qué? De Caín. Y luego dice, se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. O sea, tremendo lo que hace Judas. Entrelaza estas palabras y todo va como una progresión de acción. Sí, se lanzan y perecen. Tremendo esa ilustración que usa allí del camino de Caín, de rechazar el verdadero camino. El error de Balaam es también rechazar la verdad y tratar de pedir dinero para poder maldecir al pueblo de Israel. Aunque en varias ocasiones Balaam intentó maldecir al pueblo de Israel y no pudo. Luego buscó otra estrategia y fue la de buscar unas mujeres para que se acercaran al pueblo de Israel, a los hombres del pueblo de Israel, y tuvieran relaciones con ellos y los indujeran a la idolatría. Y con esa manera logró que viniera el juicio de Dios. Pero Balaam era la avaricia, o sea, su trabajo como profeta era por la avaricia, por el dinero y por la seducción de mujeres para que engañaran a los israelitas. Y la de Coré, que muestra a Coré cuando ellos se rebelaron contra la persona que Dios había diseñado como el mediador entre su pueblo en ese momento, que era Moisés. Y ellos dijeron, no, es que ¿acaso Moisés es el único santo aquí? ¿Acaso es a través de Moisés que puede hablar Dios? Si toda la nación de nosotros somos santos,
solamente puede hablar también a través de nosotros. Y se empezaron a rebelar contra Moisés. Pero no se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios. Y ustedes saben el desenlace tremendo que hubo en la vida de Coré y de su familia. Qué cosa tremenda es cuando nosotros nos rebelamos contra las autoridades, contra Dios. Dice, perecieron en la rebelión de Coré. Seguir el camino de Caín significa rechazar el verdadero camino. No es a través de mis caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es por el camino que Dios ha trazado. Es a través de Jesucristo que nosotros obtenemos salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el único camino. No es a través de nuestra religiosidad, no es a través de lo que nosotros queremos. Dios ha trazado ya el camino. Y lanzarse en el error de Balaam equivale a rechazar la verdad. Y cuando nosotros rechazamos la verdad, estamos siguiendo el camino de Balaam. Y rechazar la vida es la rebelión de Coré. Dios había diseñado a Moisés. Dios lo estableció así. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Caín tenía su propio camino de ofrendar y hacer las cosas a su modo. Balaam por dinero, un rechazo a la verdad. Él era profeta de Dios y tenía que ser fiel a cumplir lo que Dios le había dado, no por dinero. Y lanzarse en la rebelión es algo tremendo, o sea, rechazar la vida. La vida Dios la había establecido de tal forma que fuese a través de Moisés, que era el que Dios se comunicaba con él y Dios daba las órdenes. Pero Coré no quiso, sino que se rebeló. Entonces, cosa tremenda, la rebelión de Coré, el error de Balaam y el camino de Caín. Estas personas, después de hablar de personas, empieza a ilustrarlo con cosas de la naturaleza. Y habla que son manchas en vuestros ágapes. También el término que usa allí para manchas es como esas rocas escondidas que a veces están en el agua. Y la persona se tira confiadamente y se golpea con las rocas. Están allí, que son un estorbo, que son un problema, que son una dificultad. Dice que estas son manchas, o sea, los que siguen el camino de Coré, el lucro de Balaam, el camino de Caín, son manchas en vuestros ágapes. Están allí, en los ágapes. Estaban en esa comida que se hacían los cristianos, donde el más rico compartía con el más pobre, los poquitos que tenía compartía con las demás personas que estaban allí, y era una fiesta muy especial. Y dentro de ese ambiente de los ágapes se servía la cena del Señor. Pero llegó un momento dado en que eso se corrompió y personas allí se habían introducido allí y esa comida se convirtió en un libertinaje, en un desorden. Los que llegaban primero comían en abundancia, se emborrachaban, hasta el punto en que creó toda una dificultad, era un tropiezo para la iglesia de Jesucristo. Eran como unas piedras allí ocultas, como unas manchas en medio de esos ágapes. Allí estaban esas personas y se apacentaban, en vez de apacentar a las ovejas, esas personas que se apacentaban a sí mismos. Lo vemos en muchas personas, que el enfoque de su vida y su ministerio es para ellos, su gloria para ellos, el dinero para ellos, la honra para ellos, el poder para ellos, todos es ellos, en vez de pastorear, de servir por amor a otros. Dice, se apacientan a sí mismos, y usa el ejemplo de las nubes, que son nubes sin agua, se ven muy cargadas, se ven muy llamativas. Va a llover, vienen las nubes, y viene la nube, prepara, corre por aquí, por allá, pero nada. Nubes sin agua, vacías.
pero que llaman mucho la atención, que pueden ser muy bonitas, pero al fin y al cabo, si la nube no trae agua, o sea, en medio de la sequía, de nada sirve. Allí dice que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Y a veces así también son los que siguen a esas personas. Son llevadas de acá para allá por los vientos. Van de un lugar a otro. No, que vinieron a visitarnos 2 personas allí a la casa, que vinieron recomendados por alguien de Venezuela. Y una de las preguntas que les hice fue, bueno, ¿y ustedes por qué vinieron? No, venimos a buscar la bendición que trae fulano de tal, una profetisa que viene de Miami y va a estar aquí en Barranquilla. Recorrieron toda una cantidad de kilómetros y todo eso para llegar, para ir a recibir la unción y la bendición de esa profetisa. Mucho cuidado, que son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, árboles que debían dar fruto en su tiempo, que debían dar hojas y nada, o sea, es como aquella que vio el Señor Jesucristo, la matica de qué era, la higuera, o sea, que pasó varias veces por allí y nada, no daba fruto, porque la higuera era para dar fruto, para dar higos, y no daba. Entonces, Buda lo compara allí como estas personas, como árboles otoñales sin fruto, y agrega otra sentencia todavía más fuerte, porque que diga no, que está sin fruto, como el limoncito ese que tenemos al ojo, está allí, o sea, que pasan los años y uno no le ve fruto, y le echamos abono y nada, lo tenemos en, ¿viste? Entonces, sin fruto. Pero aquí dice que 2 veces muertos y desarraigados. O sea, miren en la sentencia que habla Buda acerca de esa persona. No simplemente son árboles otoñales sin fruto, sino que están 2 veces muertos, o sea, muerto y muerto. Y además de eso, desarraigado. Mejor, como para que no quede duda. O sea, mejor dicho, o sea, el hueco donde quedó, se lo quemaron, le echaron aceite, le echaron de una manera como para que no vuelva otra vez. Si quedó al menos una raicita allí, o sea, completamente extinguida. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. O sea, se ven como muy fuertes, se ven como muy grandes, muy altas, pero lo que espuman allí es su propia vergüenza. Estrellas errantes, estrellas que hoy son y desaparecen en cualquier momento. Usted los oye hoy en día, su gloria, su poder. En estos días estaba viendo a un predicador que traiga para que usted le vaya bien en la vida, y vamos a orar por sus parientes. Usted va a traer sus nombres de sus parientes en un papel, y nosotros hemos comprado una tumba y un cajón, así que usted va a traer aquí en ese cajón sus nombres, y traiga unos sobres, que vamos a orar por los sobres de los diezmos y ofrendas que usted va a traer para ese fin. Y hace todo eso, pero el enfoque de su invitación no es tanto en orar por las personas, sino por los sobres. Y repite los sobres y los sobres y los sobres y los sobres, y todo enfocado allí. Mucho cuidado, que son estrellas errantes. Y también, así como hubo juicio para el pueblo de Israel, como hubo juicio para los ángeles, como hubo juicio para Sodoma y Gomorra, esto dice que estarán reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Tremendo. O sea, los hijos de Dios están llamados a vivir en luz, pero lo que le espera a esta persona es la oscuridad de las tinieblas. Tremendo. Más cuando se avecina la venida del Señor Jesucristo, se hace más patente y evidente la apostasía. Dios se va a manifestar con poder, Dios se va a manifestar, Jesucristo ha de venir, y va a haber una obra tremenda en la cual aquellos que han actuado impíamente, que han hecho impíamente, van a recibir su juicio.
aquellos que no han sido fieles y leales a la proclamación de la palabra de Dios, a los que han hablado en contra de Jesucristo, aquellos que de pronto se han autoproclamado, como dijimos el domingo pasado, se proclaman que son el Cristo, se identifican como el Mesías. El Mesías ya ha venido, carteles grandes en algunos lugares. Mucho cuidado, porque el destino es la oscuridad de las tinieblas. Estas personas que actúan impíamente y entre más conocimiento tienen de la verdad, mayor responsable y mayor juicio acarrearán. Por eso, entre más uno conoce, es más responsable de lo que conoce. Estos son murmuradores, estos son querellosos, les gusta estar buscando pelea, arman pelea, todo lo critica, todo lo cuestiona, son querellosos, murmuradores, y el término murmurador que usa allí es lo que hacía el pueblo de Israel, que murmuraba constantemente. Siempre están en contra de esto, pero nunca proponen nada. Y cuidado, que podemos como cristianos también potencialmente evidenciar en nuestra vida algunas cosas de estas, ser murmuradores. Eso no solamente es una característica de allá de los apóstatas, sino que podemos ser murmuradores, querellosos, que queremos que se hagan nuestros propios deseos. No, pero sí, ustedes los pastores, o sea, ustedes no son los únicos que Dios les ha dado sabiduría, y eso es verdad, y a ustedes son los únicos que no tienen el poder. O sea, lo que yo pienso es lo que se debe hacer, y esto por aquí por allá, y empiezan a, como dice allí, a andar sobre sus propios deseos y querer que sus propios deseos sean los que se cumplan. Dice, cuya boca habla cosas infladas, hablan que han ido al tercer cielo, hablan que han tenido una experiencia por aquí y por allá, que se encontraron con 100 demonios y derrotaron a 120. Entonces, o sea, sí, hablan cosas infladas, siempre están exagerando que predicaron aquí y no se convirtieron 20, sino 100 y 200 y todavía era 30. O sea, entonces siempre hablando de cosas infladas allí, aún cosas de que no conocen, y adulan a las personas. Ay, hermano querido, usted es una bendición, usted va a ser prosperado, usted va a tener carro, usted va a tener casa, azteca, va a tener esto por aquí por allá, pero parte, hermano, de una ofrenda, que esa ofrenda se convierte en una bendición tremenda, y empiezan a adular a la persona, que usted sí es bueno en su profesión, que usted sí esto por aquí, mi hermano, usted esto por aquí, por allá. Adulan a las personas, los elevan por allá, y cuando los tienen allá lo vean que se caigan. Peligroso para esa persona, porque le adulan, o sea, apelan al ego suyo, pero causan a veces mucho destrozo en la vida de las personas. Que Dios nos ayude a nosotros, porque estas personas lo que hacen es, por ejemplo, adulan, pero ahí dice, ¿para qué? Para sacar provecho. Para sacar provecho. Ay, hermana, que visita solamente al hermano allá que tiene el almacén, esto por acá, ay, hermano, usted le va bien y toda cuestión, y qué camisa bien bonita, pero para que le den una camisa. No, pues realmente que el hermano le vaya bien y toda cuestión, sino, o sea, adulan y toda cuestión para sacar intereses, o sea, sacar provecho. Cuidémonos de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores. Que podamos cuidarnos de nosotros, que ustedes cuiden de nosotros, que nosotros como pastores también podamos cuidarnos los unos a los otros. Pablo, cuando estaba despidiéndose en Mileto, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, le dijo a los que estaban allí reunidos que iban a entrar personas encubiertamente y que de ellos mismos se iban a levantar falsos maestros. Yo me imagino que algunos de los pastores estaban mirando allá, no, yo serví, Señor, yo no. Ese será fulanito aquel, yo le veo cierto desvío aquí en el y entonces, pero no, dijo el Señor allá, tengan cuidado de ustedes mismos y de las ovejas. Tener cuidado, porque somos seres humanos y podemos en cualquier momento caer. El que esté firme, mire, que no caiga. Y sobre todo a veces de personas que se aprovechan
de las realidades y necesidades que tenemos para poder dañar y torcer el camino. Judas nos presenta una realidad muy tremenda. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque hay hombres y mujeres que a la luz pública son buena gente, pero cuando usted está cerca de esa persona y empieza a tener relaciones cercanas con esa persona, empieza a ver su altivez, empieza a ver su orgullo, empieza a ver que quiere ser el primero, que quiere hacer las cosas con sus propios deseos, que manipula a las personas, que adula a las personas, pero su fin es para sacarle provecho, que cualquier cosita están buscando es para crear querella, para crear problemas y dificultades. Que Dios nos ayude a nosotros a buscar el camino correcto de las Escrituras, escudriñar las Escrituras, para no seguir el camino de Caín, sino seguir el camino que Dios ha establecido. Es como Dios dice, no como yo pienso. Es como Dios dice, como Dios lo ha establecido. Dios dijo que para presentarle ofrendas a Él era a través del sacrificio. Y eso lo fue a través del Antiguo Testamento. Las ofrendas eran básicamente en cuanto a algo sacrificado que se le presentaba a Dios, fuera pequeño o fuera grande. El único modo para poder obtener la salvación es a través del sacrificio de Jesucristo. No podemos inventar otros caminos. Es a través de Jesucristo que el hombre y la mujer pueden ser salvados. Es a través de Él que pueden llegar a Dios. Por eso Jesucristo, cuando dijo yo soy el camino, no digo yo soy un camino. Yo soy el camino, la verdad. Hay una sola verdad y una sola vida, que es Él, y es a través de Él. Y cuidémonos del error de Balaam. Cuidémonos de aquellos que están enfocando sus vidas y quieren adularnos a nosotros con la famosa teología de la prosperidad. Ya, Dios quiere que prosperemos, pero así como prospera el alma. No simplemente una prosperidad económica, es una prosperidad integral, donde le damos lugar e importancia a la vida espiritual, que la vida espiritual es el eje central de toda nuestra vida. Y cuidémonos de ese error de Balaam, que todo es enfocado en el dinero. Cuidémonos también de la rebeldía. Hijos, cuidado con la rebeldía a los padres. Cuidado con la rebeldía hacia las autoridades que tenemos, a las autoridades en la iglesia que Dios ha establecido, autoridades que Dios ha puesto allí en el grupo familiar. Dios es un Dios celoso de la autoridad que Él ha delegado. Porque cuando usted y yo nos rebelamos contra la autoridad delegada, no nos estamos rebelando contra Pedrito o contra José. Nos estamos rebelando es contra Dios. Que Dios nos ayude a nosotros a aprender y a poder ver el carácter de estas personas. Que estas personas, como lo describe allí, muchas veces en vez de edificar son una piedra de tropiezo. Uno se encuentra a veces con amigos. Ah, tú eres pastor, ¿vale? Entonces, ya tú estabas enfocado en la plata, ya tú por aquí por allá, o sea, todo es exactamente, está hecho. Y eso, mire, esa idea la venden personas, un compañero mío del seminario, que se llama, bueno, no puedo decir el nombre. Ese compañero mío de estudio, o sea, una vez me lo encontramos en Valledupar, el pastor Carlos Acosta, no este Carlos Acosta, sino el otro pastor Carlos Acosta, y le preguntamos, ¿qué estás haciendo? No, estoy tratando de poner una iglesia aquí en Valledupar, porque eso sí da plata. O sea, él antes estaba metido en el negocio de la farmacia, tenía una farmacia, pero tenía en mira ese negocio ahora de una iglesia, porque eso sí daba plata. El error de Balaam, por lucro.
Que Dios nos libre de eso. Por eso queremos ser cuidadosos a través del manejo de las finanzas. Por eso queremos ser cuidadosos, por ejemplo, que los pastores no estemos recibiendo ofrendas, que estemos recibiendo los diezmos, sino que sea a través de lo que la iglesia ha establecido su comité administrativo. Porque necesitamos no ser de mal testimonio y de piedra de tropiezo para otras personas. Miren, en la vida de las personas, miren que los que hicieron parte de ese documental y esa investigación no fue la iglesia preocupada por Benny Hinn, sino personas que no son cristianas, preocupados por todo eso que estaba pasando, empezaron a investigar, hicieron toda esa investigación. Son, dice la Biblia, manchas en vuestros hogares, piedras de tropiezo en nuestras iglesias. Que Dios nos ayude a ser fieles en la proclamación de la palabra de Dios, a proclamar a Jesucristo, que ese es el evangelio que narran las escrituras. Si nosotros empezamos a predicar otro evangelio que no sea al Cristo crucificado, que a través de él es que está la salvación, seamos anatemas, dijo el apóstol Pablo. Así nos venga un ángel y nos diga que no, que este es otro camino que el ángel nos dijo. ¿En qué se fundamenta el mormonismo? En otro que no es Jesús, sino un ángel que dio ciertas leyes y ciertas cosas en oro, y que Joseph de Smith las copió y toda cuestión. El ángel morónico, un evangelio completamente diferente al evangelio predicado por Jesús. Colóquense de pies. Estudie la Biblia, estudiemos la Biblia, leamos la Biblia, meditemos en las Sagradas Escrituras. No seamos ingenuos, porque predica bonito, porque tiene palabras muy... No, ¿qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? Señor, tu palabra es la antorcha. Tu palabra es segura, Señor. Tu palabra tú nos la has dejado, Señor, para enfocarnos y crecer en ella día tras día. Señor, gracias porque nos has dado principios de tu palabra para ser fortalecidos, para ser animados. Gracias, Señor, porque definitivamente en medio de estos lobos, Señor, que se han disfrazado de ovejas, que han penetrado nuestros rebaños, Señor, queremos denunciarlos y, como dice Pablo a los romanos, aquellos que causan divisiones, reprenderlos duramente y apartarnos de ellos, Señor. Somos llamados por ti, Señor, a vivir como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Ayúdanos a anunciar las virtudes tuyas. Señor, nosotros afirmamos que tú un día nos sacaste de las tinieblas, pero ahora estamos en tu luz admirable. Ayúdanos, Señor, a anunciar tu palabra, para que muchos, Señor, que están siendo engañados, hermanos nuestros que sinceramente, Señor, están en iglesias en las cuales están siendo influenciados, afectados por hombres, Señor, que están interesados en su bien personal, que están apacentándose a sí mismos, Señor, y no apacientan tu rebaño. Señor, abre los ojos del entendimiento de muchos hermanos en iglesias nuestras, Señor, que ingenuamente están siguiendo
a estos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, Señor. Señor, ayuda a nuestros pastores aquí en la costa atlántica y en Colombia, Señor, a ser sanos en la interpretación de las Escrituras, a dedicar tiempo, Señor, para estudiarlas y para enseñarlas. Ayúdanos a cada uno de nosotros como pastores a ser fieles, Señor, al texto, a estudiarlo, Señor, mirando, Señor, el contexto inmediato y teniendo en cuenta, Señor, la aplicabilidad para nuestra realidad hoy en día. Señor, gracias por esta carta tan corta pero tan contundente, Señor. Señor, ayúdanos a tener los ojos bien abiertos y como Judas nos animaba a combatir ardientemente, Señor, por la doctrina, por la fe que ha sido dada una vez por los santos. Esta doctrina, Señor, que está precedida por hombres que dejaron, Señor, sus comodidades en otros países para ser fieles al llamado tuyo y venir a predicar el Evangelio aquí en la costa colombiana, Señor, en medio de condiciones difíciles, pero eran fieles a un llamado de llevar el Evangelio y nos trajeron un Evangelio, Señor, de la gracia, un Evangelio en el cual, Señor, Jesucristo era plenamente presentado y que solamente a través de Jesucristo podíamos encontrar la salvación. Ayúdanos, Señor, a preservar ese mensaje, a divulgarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener espacios a través de medios escritos, a través de la radio, a través de la televisión, para poder proclamar el Evangelio verdadero, el Evangelio de la Biblia, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Padre, obra poderosamente, Señor, en aquellos que están desviados, para que tu misericordia los alcance. Aquellos, Señor, que están causando divisiones en las iglesias, aquellos pastores, Señor, que están destrozando tu rebaño, Señor, los ponemos en tus manos, los entregamos a ti, Señor, porque, Padre, dura cosa es caer en tus manos. Obra poderosamente, Señor, y guárdanos a nosotros, guárdanos en el hueco de tu mano, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y todavía el próximo domingo no hemos terminado.